Buenos días. Mi nombre es María José Carpio y soy la doctora que va a estar a cargo ahora de los consultorios de Sabana y Forum. Como ustedes ya saben, siempre se les está enviando charlas sobre los temas más importantes, ¿verdad? A nivel de salud nacional. Entonces el día de hoy lo que les voy a hablar es acerca de las infecciones de las vías respiratorias superiores. Entonces, ¿cómo podemos definir las infecciones de las vías respiratorias superiores? Nuestro tracto respiratorio, ¿verdad?, se divide en superior o inferior. Las vías respiratorias superiores están compuestas por la nariz, ¿verdad?, toda la cavidad nasal, y lo que es la parte de la garganta, que es la faringe, la laringe, y hasta ahí. Ya las vías respiratorias inferiores están compuestas por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, las infecciones de las vías respiratorias superiores son infecciones que están causadas por microorganismos diferentes, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos, que nos afecta solamente la parte alta de las vías respiratorias. De todas estas infecciones, el 90% son virales, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí en adelante en la presentación, les seguiré hablando sobre las infecciones más comunes que se presentan en la sociedad, principalmente causadas por estos microorganismos. Bueno, entonces tenemos la rinofaringitis, que es el resfrío común, ¿verdad? El típico. Este es el motivo de consulta más frecuente por el cual consultan los pacientes en las clínicas a nivel de salud pública o privada. El resfrío común es la enfermedad infecciosa más frecuente, ¿verdad?, de las vías respiratorias, la cual está presente durante todo el año, obviamente con sus picos, ¿verdad? Normalmente en la época lluviosa y de frío se presentan más casos. La causa principal de un resfrío común es el virus, y dentro de estos virus hay miles de tipos. Entonces los más frecuentes es el rinovirus, el adenovirus, coronavirus, el parainfluenza, y hay un montón más. Normalmente ya cuando el virus ingresa al cuerpo, dura aproximadamente de 2 a 5 días, dependiendo del virus, en incubarse, y ya normalmente después de esos días empieza la persona con los síntomas. Estos síntomas se pueden presentar durante de 5 a 7 días, inclusive hay gente que llega a presentar síntomas hasta por 10 días, dependiendo de los niveles de defensa, ¿verdad? En cuanto a frecuencia, en los adultos se considera normal que se presenten de 2 a 3 cuadros de resfrío común durante el año, y en niños lo más normal es verlo un poquito más frecuente, ¿verdad? Más o menos una vez al mes, principalmente cuando están en periodo escolar. Entonces, ¿cómo se transmite la rinofaringitis o el resfrío común? La principal vía de ingreso es respiratoria, ¿verdad? Cuando estamos en contacto con las partículas y secreciones aéreas al momento de que una persona ya infectada tosa o estornude, ¿verdad? De aquí la importancia de mantener las medidas de higiene recomendables. Entonces estas partículas que van en el aire se adhieren a las vías respiratorias, ¿verdad? Entran por la nariz o la boca, y es cuando ya el virus se empieza a incubar y a formar la infección. Otra de las vías de ingreso es el contacto. Entonces ya cuando esas vías aéreas se depositan en las superficies, no sé, en las mesas, escritorios, superficies contaminadas, ¿verdad? También podemos tener contacto con ellas y llevárnoslos a la boca o a la nariz. Entonces ya ahí es cuando empieza la infección. En cuanto a los síntomas más frecuentes de un resfrío común, bueno, son síntomas que se consideran leves, por ejemplo, un dolor de garganta, congestión nasal, tos, puede ser al principio seca, ya después un poquito con flemas, estornudos, irritación en los ojos, en la nariz, un malestar general, ¿verdad?, dolor de cuerpo, y es normal que se presente fiebre, pero de bajo grado. Esto quiere decir que sea menos de 38 y medio. Ok, el diagnóstico de la rinofaringitis o el resfrío común es muy sencillo, ¿verdad? No amerita mucha cosa de exámenes ni nada, sino que es meramente clínico, ¿verdad? Al revisar al paciente y entrevistarlo. Y el tratamiento también es súper generalizado. Entonces,
Como el resfrío común es una infección leve y autolimitada. Autolimitada quiere decir que el virus al entrar al cuerpo, él mismo va saliendo solito. Entre 5 a 7 días es lo que dura en el cuerpo y ya se va solito, aunque uno no haya tomado medicamentos. Entonces los medicamentos en realidad uno los toma como para aliviar los síntomas del momento, ¿verdad? Y podemos usar analgésicos, ¿verdad? Para el dolor, antipiréticos, que es para disminuir la fiebre, antihistamínicos para eliminar síntomas de alergia como congestión, picazón de nariz, irritación en los ojos, y los antiinflamatorios en caso de mucho dolor a nivel corporal. Ahora tenemos la gripe, ¿verdad? Que la diferenciamos del resfrío común porque la gripe es causada por el virus influenza, que es un poquito más potente en cuanto a infección. Entonces, este virus se presenta normalmente en los meses más fríos del año, ¿verdad? Siempre puede estar presente todo el año, pero con picos igual que el resfrío en los meses más fríos. En este caso, el virus dura incubando en el cuerpo un poquito menos que el resfrío común, de 2 a 3 días. Y los síntomas sí pueden durar un poco más. Inclusive se ha visto que la persona puede llegar a estar afectada hasta por 3 semanas. Normalmente el pico de los síntomas, digamos, cuando ya tenemos los síntomas más exacerbados, es a las 24 o 48 horas. La transmisión es exactamente la misma que el resfrío común, ¿verdad? Por transmisión respiratoria en contacto con superficies o personas infectadas. Entonces lo ideal es siempre prevenir estar en contacto con personas infectadas, porque ya sabemos que las gotitas aéreas y secreciones que se van diseminando por el aire, esos son los que se van a instalar en nuestras vías respiratorias y van a originar la infección, y siempre tratar de estar limpiando superficies, ¿verdad? Con desinfectantes y alcohol, todo eso. En este caso, la gripe se presenta principalmente en grupos de riesgo. Hay veces que una persona sana, sin ningún antecedente así como de importancia, tiene este tipo de infección y se manifiesta como un simple resfrío, entonces nunca se dio cuenta que tuvo la influenza. Pero en los grupos de riesgo, que ahora más adelante les voy a decir cuáles son estos grupos de riesgo, la infección sí puede generar complicaciones mucho más graves e inclusive provocar la muerte. Entonces, ¿cuáles síntomas nos va a dar el virus de la influenza? Bueno, como les había dicho, la duración de los síntomas sí puede ser un poco más prolongada, normalmente hasta 15 días, pero hay gente que sí puede presentar los síntomas hasta por 3 semanas. Estos síntomas sí son de inicio más brusco, ¿verdad? No es como un resfrío que uno a veces dice, bueno, siento que me voy a resfriar, entonces uno empieza con un dolorcito muy leve de garganta, un poquito de congestión nasal. En este caso es más brusco, uno empieza ya con el malestar severo, de forma más brusca, ¿verdad? Y de mucho mayor intensidad. La influenza, a diferencia del resfrío común, puede afectar las vías respiratorias bajas también, pero en este caso sí nos podemos enfocar nada más en vías respiratorias altas. Y los síntomas más comunes son prácticamente iguales a las de un resfrío común, pero mucho más severas. Entonces puede haber fiebre, en este caso va a ser mayor a 38, 38 y medio, inclusive puede llegar hasta los 41 grados. Puede haber tos seca, o con flemas, cualquiera de las dos, y esa sí puede durar un poquito más, hasta por 3 semanas. Congestión nasal importante, dolor de garganta bastante severo, dolor de cabeza, dolor muscular, ¿verdad? Dolor a nivel de cuerpo en general, en músculos, articulaciones, y un malestar general. Normalmente estas infecciones en los niños sí pueden presentarse, pero mucho más severas, como con problemas al respirar, inclusive ya vómitos o diarrea que conlleva una deshidratación importante o mucha irritabilidad, pero entonces en estos casos sí se requiere una valoración en un servicio de emergencias. Entonces los síntomas de la gripe varían mucho en cuanto a la persona, teniendo en cuenta su edad, ¿verdad? Y las exposiciones previas, ¿verdad? Los niveles de defensa que tenga una persona. ¿Cuál es el tratamiento de la gripe? Entonces,
Como es también producida por un virus, es una infección autolimitada, ¿verdad? No necesita ningún tratamiento así como muy amplio, a menos de que los síntomas sean severos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar analgésicos, exactamente los mismos que en el resfrío común. Analgésicos, podemos agregar antivirales en este caso para hacer que la infección sea un poquito más tenue, ¿verdad? Con menos síntomas tan bruscos. Podemos usar antipiréticos para disminuir la fiebre, antihistamínicos para todo lo que es alergia, congestión nasal, irritación ocular, todo eso. Y los antiinflamatorios, ¿verdad? Eso sí, es muy importante también saber los signos de alarma para consultar, ¿verdad? Entonces, en los grupos de alto riesgo, que las voy a explicar más adelante, cuáles son, se recomienda de una vez consultar con algún profesional en salud. Otra cosa muy importante es la hidratación, ¿verdad? El hecho de tener un virus en el cuerpo, el cuerpo se deshidrata más, entonces es muy importante mantener hidratación oral, si se tolera, ¿verdad? Tomar la hidratación mediante la boca. Bueno, tenemos ahora lo que es la faringitis o la amigdalitis aguda. Estas infecciones se definen como una inflamación de lo que es la mucosa de la garganta y las amígdalas, ¿verdad? Las glándulas. Entonces, este tipo de faringitis, lo más común es que sea viral o bacteriana. Y entre estas dos, la más común es la viral, en un 60-80%. Entonces, en un 60-80% esta infección va a ser causada por un virus y va a ser autolimitada, que como ya les había dicho antes, quiere decir que el virus va saliendo solito, ¿verdad? Y es cuestión de ir aliviando los síntomas y vigilar que no haya infección. Estas infecciones igual ocurren durante todo el año, como los resfríos, y principalmente en las épocas lluviosas. La vía de ingreso es exactamente la misma, ¿verdad? Por vía aérea y en contacto con personas o superficies infectadas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una faringitis o amigdalitis aguda? Lo principal es el dolor de garganta, un dolor de garganta bastante intenso. Puede inclusive haber fiebre cuando es ya más de infección bacteriana. Puede haber dolor de cabeza, un malestar general. A la hora de vernos el fondo de la garganta, más o menos donde están ubicadas las glándulas, podemos ver supuración, o sea, pus, ¿verdad? Manchas ahí como de pus en la garganta al fondo y mucha inflamación de las amígdalas. Inclusive ya cuando es una infección importante, ya causada por bacterias, puede producir un mal aliento. Normalmente cuando es de origen viral, ¿verdad? Que es causada por cualquiera de los tipos de virus que les expliqué anteriormente, resuelve solito en 5 a 10 días. Y cuando es bacteriana sí requiere el uso de algún antibiótico, ¿verdad? Que es recetado por el médico. El diagnóstico de estas infecciones es exactamente igual a todo lo anterior, que es clínico, ¿verdad? A la hora de revisar al paciente y que le cuenten a uno la historia. Siempre nosotros como profesionales de salud tenemos que diferenciar cuando es viral o bacteriana y hacerlos entender la diferencia, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que en la bacteriana se utiliza el antibiótico y en la viral no. Ese es como el principal manejo en cuanto al tratamiento. Siempre vamos a agregar un tratamiento para aliviar síntomas, ¿verdad? Todos los que ya les había explicado anteriormente. Y el uso de antibiótico en caso de ser bacteriana. Cuando es bacteriana normalmente pueden haber otro tipo de complicaciones, por ejemplo que se vaya la infección a la parte de las vías respiratorias inferiores o causar sinusitis, infecciones de oído y entre otras complicaciones que también pueden llegar a ser muy raras, ¿verdad? Y pueden afectar otros órganos del cuerpo. Ahora viene la otitis media aguda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la otitis media aguda? Es una inflamación del oído medio. El oído lo podemos dividir en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo casi siempre es como por factores externos, que algo entró en el oído por agua contaminada, cuando uno va a una piscina y se le infectan los oídos, al mar, que le entró arena o algún microorganismo que haya ingresado por la vía externa. Ya cuando es media, ¿verdad? En el oído medio es cuando está detrás del tímpano y casi siempre es causada por infecciones respiratorias previas, por ejemplo un simple resfrío, cuando está
ya complicándose se puede ir un poco al oído o inclusive cualquier otro tipo de infección a nivel de garganta o sinusitis. La otitis media es un motivo muy frecuente de consulta a nivel público o privado. Normalmente sí predomina en los niños, ¿verdad? Es mucho más frecuente verlo en niños, principalmente entre 6 a 18 meses. Y esto se debe a la forma en la que tienen un conducto que comunica el oído con las vías respiratorias, que se llama trompa de Eustaquio. Ellos tienen esta vía, este conducto un poquito diferente a los adultos, entonces son más propensos a tener este tipo de infecciones. La otitis media aguda, lo principal es que esté causada por virus o bacterias, y en cuanto a bacterias puede ser las principales, estas dos que se llaman Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Esas son las principales bacterias que producen en la infección de oído. Como les había explicado, la infección de oído puede venir de otra complicación, ¿verdad? Como un resfrío, una sinusitis o alguna infección en la garganta. ¿Cuáles son los síntomas de una otitis media? Entonces, lo principal es muchísimo dolor de oído. Un dolor que se puede ir como hacia la cara o hacia la cabeza. Puede estar asociado a fiebre, malestar general, sensación como de taponamiento en el oído, ¿verdad? Una disminución en la audición. En caso de infeccioso puede salir secreción, normalmente una secreción que huela muy mal o que sea amarillenta o verdosa. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Revisando al paciente. Y el tratamiento, hay que aliviar los síntomas, ¿verdad? Claramente aliviar el dolor del paciente, y en caso de infecciones bacterianas, utilizar el antibiótico. Normalmente se les explica que cuando impresiona ser de origen viral, ¿verdad? Se les explica que si no resuelven en 2 días, reconsulten para valorar si ya es bacteriana o no, y ya ahí ameritar el uso de antibiótico. Normalmente a primera vista, cuando es una infección leve, a primera vista no se observa infección, entonces por eso es que se les explica que si en 2 días no hay mejoría, vuelvan a acudir al médico para valorar el uso de algún antibiótico. Bueno, ahora tenemos la sinusitis aguda, ¿verdad? La sinusitis aguda es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Los senos paranasales, como en esta foto se ve, son los que están más o menos a nivel de la frente, por las cejas, a nivel como entre la nariz, entre los 2 ojos, y ya un poquito más abajo de los ojos. Son como, los senos paranasales son como por decirlo así, unos huecos que tenemos en el cráneo que nos ayuda al equilibrio de la cabeza, ¿verdad? Entonces a veces cuando hay infecciones, todo lo que es la mucosidad y la congestión se va a esos huequitos y se empiezan a acumular y formar una infección. Normalmente lo más común es que la sinusitis sea una complicación de una infección anterior. Inclusive puede ser un simple resfrío común que termine en sinusitis, ¿verdad? Casi siempre es bacteriana, entonces es cuando ya ocupamos el uso de antibiótico. Cuando es por bacterias, las bacterias más comunes son la Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenza. Son las principales bacterias que producen esta infección. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta infección, de la sinusitis aguda? Entonces, los síntomas se le consideran agudos cuando son menos de 4 semanas, ¿verdad? Ya en una sinusitis crónica es cuando sí ya la persona lleva más de un mes con estos síntomas y ya es un manejo distinto. Entonces, en la sinusitis aguda, que nos ha durado menos de 4 semanas, lo más normal es presentar mucha congestión nasal, salida de mucosidad verdosa o amarillenta por la nariz, un dolor de cabeza muy intenso, normalmente en la parte de adelante, ¿verdad? Como en la frente o a nivel de los senos paranasales, tocándose ahí un poquito como la parte de arriba de los cachetes o debajo de los ojos. Si uno hace presión y duele, puede ser un signo de que la persona esté presentando una sinusitis. Normalmente el dolor de cabeza empeora al cambio de la posición, casi siempre al agacharse, porque la mucosidad se va moviendo por esos huequitos que les expliqué anteriormente. Y un malestar general, ¿verdad? Inclusive a veces puede haber fiebre cuando es infecciosa.
Aquí en esta foto podemos ver del lado izquierdo unos senos paranasales sanos, ¿verdad? Ahí podemos ver que no hay ningún tipo de inflamación, secreción acumulada. Y ya al lado derecho es cuando ya hay sinusitis, ahí ya es la inflamación de estos huequitos y ya se empieza a ver mucosidad acumulada y es cuando el paciente ya empieza a presentar los síntomas. En cuanto al diagnóstico es lo mismo, revisando al paciente y según la historia que nos cuente, y el tratamiento es también exactamente el mismo, tratamiento antiinflamatorio, analgésicos y en caso de infección bacteriana el uso de antibióticos. Como les expliqué, casi siempre es una complicación de una infección anterior, aunque sea un simple resfrío, ¿verdad? Casi siempre llegan a ser bacterianas y el paciente amerita el uso de antibiótico, pero siempre está la opción que según los síntomas uno puede guiarlo más como por la parte viral, ¿verdad? Y ahorrarse el uso de antibióticos mientras tanto. Ok, entonces todas estas infecciones que les acabo de explicar son las infecciones más frecuentes que vemos como motivos de consulta, ¿verdad? Entonces, a veces pues es inevitable prevenirlos porque a veces si estamos en lugares muy hacinados, si ya con gente infectada y todo, pues los virus igual entran en el cuerpo, pero siempre hay formas de prevenirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas formas de prevenirlo? Lavándose las manos, ¿verdad? Según el protocolo que normalmente están pegados en las puertas de los baños, en los espejos o en los lugares de atención de salud. Con agua y jabón, ¿verdad? Abundantemente. También es muy importante saber cómo usar los protocolos para toser o estornudar, ¿verdad? Normalmente cubriéndose la boca, no con la mano, sino que con el codo del brazo o con algún pañuelo que sea descartable, ¿verdad? Nada hacemos con usar un pañuelo y contaminarlo todo y después guardarlo otra vez. Entonces, por lo mismo, este pañuelo contaminado normalmente se debe tirar a la basura, ¿verdad? Es como lo más higiénico. Es muy importante también que lugares hacinados, por ejemplo un call center o oficinas donde haya bastante gente acumulada, hay que ventilar el ambiente, ¿verdad? Con ventanas, permitir la entrada de viento, de sol, más que todo también en las casas, y siempre mantener las superficies limpias, ¿verdad? Desinfectando, más que todo escritorios, mesas, cuando es de uso común, y los objetos contaminados que podemos pensar que hayan sido afectados por estos virus. Y muy importante no compartir objetos personales, ¿verdad? Cubiertos, vasos y nada de uso personal. Y algo muy importante también, obviamente, es enseñarle a los niños sobre todos estos protocolos que les acabo de explicar. Otra forma de prevenir este tipo de infecciones, principalmente la gripe causada por la influenza, es la vacunación, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar ahora cuáles son estos grupos de riesgo a los que tenemos que tener muy presentes para vacunarlos de forma anual. Ok, entonces para explicarles un poquito en cuanto a la vacunación, bueno, es una de las medidas de mayor efectividad, ¿verdad? En cuanto a salud pública, porque esto genera una respuesta inmune que reduce la posibilidad de contagiarse y es capaz de prevenir e incluso eliminar enfermedades endémicas que existan en la zona, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica normalmente se utiliza de forma anual la vacuna contra la influenza. La influenza tiene varias cepas, ¿verdad? Normalmente son 4 tipos de estos virus que son los que producen todos los síntomas que ya les expliqué. Estas vacunas son hechas a base de virus muertos o atenuados. Atenuados quiere decir que son un poquito vivos, ¿verdad? Sin embargo, están aislados y purificados, entonces sirven para combatirlos cuando ya una infección nueva ingrese al cuerpo. Este tipo de vacunas protege de un 50 a un 80% contra esta enfermedad de la influenza. ¿Y a dónde las podemos encontrar? En todos los establecimientos de la caja, ya sea de varios hospitales y a nivel privado, ¿verdad? En diferentes clínicas o farmacias, dependiendo de la disponibilidad de la clínica o farmacia. Normalmente para este tipo de vacunas el 5% llega a presentar síntomas leves muy parecidos a un resfrío, pero
pues normalmente se prefiere que la persona tenga este tipo de síntomas que se consideran leves a que obviamente llegue a infectarse con el virus de la influenza, ¿verdad? Que puede llegar a producir muchísimas complicaciones. Ahora, hay que tener muy en cuenta que las vacunas son un tema de salud pública, ¿verdad? Que están en constante evolución y han sido una importante inversión para la salud de los costarricenses, ¿verdad? Entonces esto implica también un ahorro considerable en gastos sanitarios, ¿verdad? Normalmente secundarios a las complicaciones que produce esta enfermedad. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse de forma anual? Eso es lo que se recomienda, la vacuna cada año. Entonces, los grupos de riesgo, que hace rato venía comentándoles sobre esos grupos de riesgo, son las mujeres embarazadas en cualquier estadio del embarazo, del 1 al 9 mes. E inclusive ya una vez habiendo nacido el niño, se puede aplicar hasta 10 días después del parto. También los niños entre 6 y 24 meses, inclusive estos 24 meses. Esos son los niños que principalmente están en más riesgo de presentar la enfermedad. También los adultos mayores, ¿verdad? A partir de los 65 años, todos los trabajadores en salud, médicos, enfermeras, gente expuesta normalmente a personas enfermas. Y también se recomienda la vacunación para todos esos niños y adultos que están fuera de estos rangos de edad, o sea, entre los 2 y 64 años, pero tienen enfermedades de base, por ejemplo, padecimientos en el corazón, asma, diabetes, obesidad importante, cualquier enfermedad que presenten estas personas. Y bueno, por último, quería dedicar un ratito para explicarles acerca del uso de los antibióticos, ya que esto siempre ha sido pues todo un tema del cual hablar en cuanto a salud, ¿verdad? El uso incorrecto de estos antibióticos pues supone un riesgo para todos, ¿verdad? Entonces, al tomar un antibiótico que no estemos necesitando o no nos haya recetado el médico, estamos acelerando un proceso de resistencia de estas bacterias a los antibióticos. Entonces, las infecciones cada vez serían más difíciles de tratar y se nos van a agotar las opciones para tratar las infecciones causadas por bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos racionalizar el uso de antibióticos? Entonces, debemos usarlos solamente cuando el médico lo indique, ¿verdad? Estos antibióticos no sirven para tratar infecciones por virus, ¿verdad? Por ejemplo, en el resfrío común, que la infección es causada únicamente por virus, para un resfrío no podemos usar un antibiótico, ¿verdad? Porque no le va a hacer nada. Y lo que estamos creando más bien es daño al cuerpo y resistencia de futuras infecciones, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta y saber que la mayoría de las infecciones respiratorias, como les expliqué anteriormente, no requieren uso de antibiótico. Todas esas infecciones que les expliqué anteriormente, ahí venía mencionado que la mayoría eran causadas por virus. Obviamente están las opciones que son causadas por bacterias, ¿verdad? Ya en ese caso, pues sí, ya el médico lo ve, lo diagnostica y manda el antibiótico, pero saber que la mayoría de las infecciones respiratorias no requieren el uso de antibiótico. Algo muy importante también es tomarlos como el médico le indique, ¿verdad? La cantidad de días necesario, a las horas necesarias y en la dosis indicada, ¿verdad? Puede pasar que a veces uno tiene una infección y ya uno se sintió bien al tercer, cuarto día, pero el médico lo mandó por 7 días. Eso es porque la bacteria tarda esa cantidad de días, pues en eliminarse al 100%. Entonces, aunque uno se sienta bien, hay que tomar la dosis del medicamento como el médico lo indique. Porque si lo dejamos botado, puede pasar que la infección empeore, inclusive regrese e inclusive sea peor. Sí, algo muy frecuente es ver que los pacientes llegan a las farmacias y piden un antibiótico, ¿verdad? Obviamente el farmacéutico no lo puede vender porque se necesita una receta médica, ¿verdad? Entonces, pues evitar ir a las farmacias a solicitar un antibiótico sin previa revisión.
Algo muy común también es ver que las personas almacenan lo que les sobró del antibiótico. Normalmente no debería sobrar porque el médico lo envía la cantidad de días necesarios. Eso es porque cuando a la persona le sobra un antibiótico casi siempre es porque no se lo tomó como debía ser, ¿verdad? Entonces, si pasa esto y ustedes se encuentran por ahí en el botiquín un poquito de antibiótico, lo mejor es descartarlos, ¿verdad? Porque estos sobrantes igual nada se haría tomando solamente un día de antibiótico, ¿verdad? Lo que hay que hacer es ir donde el médico, que le dé a uno la receta de nuevo y empezar de cero con el antibiótico necesario para tratar esa infección actual, ¿verdad? Y tampoco recomendar obviamente antibióticos a otras personas porque no sabemos si la otra persona, el antibiótico que se le está recomendando, la bacteria que tiene esa persona, combate el tipo de infección, ¿verdad? Entonces siempre con indicación médica y tener en cuenta todos estos tipos de prevenciones y signos de alarma como para lograr racionalizar el uso de antibióticos y evitar este proceso de resistencia a estos, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. Eso sería la charla del día de hoy acerca de infecciones respiratorias superiores. Espero que les haya quedado todo muy claro. La verdad es que abarqué bastantes temas y necesitaba enfocarme mucho en lo que es la prevención en cuanto a vacunas y el uso correcto de antibióticos, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o síntoma de estos que les acabo de explicar pueden consultar y siempre seguir las recomendaciones médicas. Que estén bien, muchas gracias y saludos.